Arrancamos ya con la primera llamada telefónica, que ya lo tenemos en línea a Lea Ross. Porque de rosca política queremos que vaya Enredando las Mañanas de lunes, porque de rosca política queremos que vaya Enredando las Mañanas de lunes, postelectoral, postlegislativas, luego de unos resultados aplastantes por parte de la Libertad Avanza, con un 40,82% de un electorado escaso, hay que decir también eso. ¿Estás por ahí, Lea? ¿Nos escuchás? Sí, yo los escucho. ¿Cómo van a andar? ¿Cómo va el clima cordobés? Acá nos lleva el viento cuyano, pero acá estamos firmes para escucharte, Lea, porque esperábamos un resultado, lo veníamos viendo en esta semana anterior a las elecciones, que la gente seguía por las calles hablando de hay que confiar, eso que para algunos nos daba como escozor escuchar a un Trump haciendo campaña, evidentemente en la población argentina resonó como un respaldo significativo, o vaya a saber las variables que ya durante la semana empezaban a visorar un pequeño, al menos, alivio electoral para la Libertad Avanza, luego de las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo ves en estas primeras horas de la mañana la situación, Lea? Bueno, lo primero que hay que decir es que a nivel macro los mercados financieros están en calma, cuando todos pronosticaban que podía venir una nueva etapa con mucha más esquizofrenia quizás, como que se decía que la verdadera noticia no iba a ser el domingo sino el lunes. Bueno, así como los mercados creían que iba a haber una gran derrota del gobierno nacional, hoy ellos también quedaron, como decimos acá, con el locote mirando para el norte, y vieron que acá vieron que hubo realmente un apoyo hacia el gobierno, con lo cual vemos que a nivel macro todo está en calma, digamos. Las empresas argentinas cotizan en alza, etcétera, y el dólar por ahora está tranquilo. Lo cual, claro, alrededor de 1.400 pesos. Es decir, no hubo una mega devaluación, eso no generó un remarque automático en los precios, y si lo hay fue por una cuestión meramente especulativa, con lo cual yo creo que en cierta manera esta financiarización de la economía que estamos teniendo implica también, a la hora de atender eso que creo que ustedes acaban de mencionar, el hecho de que al vecino común que uno se cruza daba una sensación a nivel micro de bueno, pero hay que bancar el gobierno para calmar un poco los ánimos, la situación. Efectivamente, cuando tenemos una sobresaturación de planteos sobre el miedo de que pueda haber una debacle económica a partir de un resultado electoral, es no la única, una de las tantas variables a la hora de atender por qué la gente vota como vota, sobre todo cuando hoy en día vemos que la información bursátil ya no es solo un privilegio de los que saben de finanzas, sino que hasta los pibes de los barrios atienden esas cuestiones. Tal cual, sí. Entonces esa es una de las tantas cuestiones como para atenderlo, sobre todo porque estamos en un país bastante frenético, esquizofrénico, donde muchas familias no quieren estar padeciendo crisis tras otra. Reclaman una mínima calma. Entonces eso también es una cuestión a tener presente. Y además, y esto lo veo acá en Córdoba, porque efectivamente no es que los análisis de la situación micro la pifian, digamos. Obviamente se vive una mala situación. Nosotros en la provincia de Córdoba tenemos lo que se llama Gran Córdoba, que es la ciudad de Córdoba y las ciudades y pueblos de alrededor. Según las planillas del INDEC, ese Gran Córdoba, esa gran urbe, esa gran mancha urbana, tiene los peores índices de insatisfacción laboral. Es decir, los cordobeses y las cordobesas no están conformes con el laburo que tienen. Necesitan conseguir más laburo o no logran cumplir la jornada laboral completa, entonces necesitan buscar otro trabajo para completar la jornada. Cuando vos una cosa es sentir inflación o miedo a la economía cuando tenés un empleo y otra cuando tenés muchos empleos. Si vos tenés muchos empleos,
Entonces vos sentís que el culpable no es necesariamente el gobierno, vos sos el propio culpable por no monetizar lo suficiente tu tiempo. Y esto es una mirada que lo tiene incluso a los que nunca votaron a Milei. Es decir, la frustración de no poder alcanzar el fin de mes por mi propia culpa. Entonces también esas son cuestiones que se deben entender por qué se vota como se vota, por lo menos a la hora de pensarlo desde la cuestión económica. Después hay otras discusiones más de índole de la incapacidad de los opositores, etcétera. Pero eso explica por qué, ante una recesión económica tan dura como el que estamos viviendo, explica por qué la gente vota como vota también. Sí, 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 hay ahí como un resguardo que se empieza a ver y también, bueno, está ligado a que evidentemente la figura disruptiva de Javier Milei sigue en un amplio sector de la población, llevando alivio frente a un sector a un sector político visto como pacato, como siempre los mismos. Esa figura fresca de Milei también nosotros la observamos en esta semana cuando hablábamos ahí con el ciudadano común, que a algunos nos sorprende mucho, pero sigue estando. Yo lo veo como otra variable ahí, no menor. Sí, y en las casas, la figura de Milei se ve como la persona rebelde, la que se le enfrenta al gobierno populista de años, A los a los cuca, y que viene a eliminarlos, y bueno, está haciendo un desastre que afecta, la gente dice, mirá, pobre viejo, mirá, cómo se va a meter con el Vizca, con esto, con otro, pero también los medios, eso por un lado para la imagen de Milei, y los medios de comunicación hegemónicos que no paran de entrarse en las calles, y la gente lo único que ve es eso, con su relato. A ver, cuando un cordobés vota, y te diría que cualquier ser humano vota, yo creo que vota en base a dos cuestiones. Por un lado, elige votar a alguien que gestione bien, que haga que su vida sea llevadera, pero también que sea alguien que te dé alguna expectativa que va por fuera de lo que es ir a votar. El actor Luis Brandoni decía que la democracia debería ser aburrida. Yo diría, mira, si la democracia es aburrida, nadie iría a votar entonces. Todo bien con votar a alguien que me gestione bien las cosas, pero si no me genera algo, algún espíritu tipo epopeya, que me haga valer que me demuestre que valga la pena votar, y bueno, todo bien con que tenga quizás una vida en calma, en paz, pero probablemente no me dé tantas ganas de desperdiciar un día domingo. Por eso, por ejemplo, lo que nos pasa en Córdoba es que el cordobesismo peronista le va bien en las elecciones para gobernador, pero le va mal en las elecciones nacionales legislativas, porque la realidad es que uno no siente desde estas tierras que a nivel nacional valga la pena usar un vocabulario tipo soy Córdoba, producción, trabajo. No hay una épica, no se siente que haya una épica o que te impulse con ese vocabulario casi como entelequias que realmente te impulsen a querer apostar por algo que te genere esperanza también. Y Milei, de alguna manera, todavía, podemos decir, en parte estaría encarnando eso, aunque yo veo que hay una mutación por sus acuerdos con ciertos sectores del PRO. De hecho, tengan en cuenta una cosa, cuando él da su discurso de triunfo, ayer a la noche, él se puso un traje oscuro, tradicional, como si estuviera en una oficina, olvídense de las camperas de tipo rockstar, y dijo que estaba dispuesto a dialogar con los gobernadores, porque dice que los gobernadores son procapitalistas y que saben sumar. O sea, estamos hablando de un Milei que está teniendo una crisis de identidad, donde de a poco va bajando los niveles de rockstar. No digo que lo abandone, ojo, pero está tratando de hacer una alquimia en donde siente que ya no puede reiterar todo el tiempo el mismo personaje en todos los ámbitos.
Con lo cual la expectativa que tiene de lo que podemos decir del sector de Provincias Unidas, que podemos decir que ha sido un fiasco, va a ser que retornen a apoyarlo como lo hicieron en el 2024. Sí. Entonces, bueno, tiene que lidiar con eso. Entonces, bueno, Milei tiene que lidiar con eso y sobre todo por los condicionamientos que no conocemos con Estados Unidos. Porque también hay que aclarar otra cosa. Porque muchos dicen, ¿cómo puede ser que el argentino vote así, que no tiene memoria, qué sé yo? Bueno, la historia te demuestra que en las épocas financieras de plata dulce, en general las sociedades bancan, digamos. Cuando arrancó Martínez de Oz, cuando arrancó Menem con la convertibilidad, cuando arrancó Macri, cuando traían dólares baratos, cuando tenemos dólares baratos, y eso garpa un poco. Lo que pasa es que en la actualidad se llegó a una situación de explosiones sucesivas de burbujas financieras en la era Milei que tomó como penúltimo recurso dólares del Fondo Monetario Internacional y ahora dólares que vienen de Donald Trump y Scott Bessent, o sea, deuda de la más dura que hay. Con lo cual, son dólares frescos que mantienen en calma las finanzas, pero que generan un endeudamiento y condicionamientos muy duros que todavía no sabemos cuáles son, que quizás también explica por qué estamos viendo a un Milei más calmo y no tan eufórico como estábamos acostumbrados a verlo. Ujú. Sí, más sobrio, hacer desde tal cual, desde la ropa hasta la forma en la que hablo. Y mencionabas Esto de hasta la Burri. y mencionabas, Lea, a Provincias Unidas, que fue uno de los grandes fiascos de las elecciones legislativas, que quedó como tercera fuerza con un magro 7,6%. Uh-huh. Sí, peor todavía el hecho de que haya sido derrotado en Córdoba y Santa Fe, donde se suponía que ese iba a ser su principal bastión, la región centro. Estamos hablando de la zona donde están los altos rindes de soja y maíz. Lo irónico es que Schiaretti siempre mantuvo ese vocabulario meritocrático de bancar a los productores que garantizan la alta productividad, que son los que impulsan las principales exportaciones agrícolas. La realidad es que Schiaretti en la provincia de Córdoba solo ganó en departamento donde está al norte de la provincia, donde el concepto del campo es totalmente distinto. Son familias más humildes, que conviven con el bosque nativo, y no encajan mucho en esta cosa meritocrática que instala Schiaretti. Y tiene que ver, como dije, un poco de esto, digamos. No hay épica cuando se ensancha la avenida del centro. Entonces, bueno, la verdad que creo que es realmente esto es un fiasco de Provincias Unidas, junto con Santa Fe. Bueno, años atrás las redes sociales inventaron el concepto de Checoslovaquia, que son esas regiones del país donde están las ciudades más importantes y que tienen una tendencia más a pegarse a votar a los sectores más reaccionarios de las derechas, aunque eso alcanza hasta Mendoza. Que precisamente, bueno, en el balotaje, Córdoba era la provincia que tenía el porcentaje más alto de apoyo a Milei en el balotaje, precisamente. Bueno, ahora no es Córdoba, ahora es Mendoza, quizá la región más cercana a ustedes, digamos, la región Cuyo. O sea, Cuyo es hoy en día la geografía que más banca a la Libertad Avanza. Entonces, bueno, creo ahí usted habrá que profundizar bien por qué, digamos, a mí eso se me escapa, pero evidentemente el fiasco de Provincias Unidas tiene que ver con eso, sobre todo cuando los gobernadores del centro se autoproclamaban como personas que eran figuras que se mostraban como los impulsores de un desarrollo que es la que garantizaba las exportaciones de Argentina y todo eso. Yo lo que te puedo decir es que así como hay un vocabulario con mucho desprecio de lo que es el peronismo ambacentrista, el kirchnerismo, que lo único que hace es repartir planes sociales, yo acá en la ciudad de Córdoba, muchos colegas les llamó la atención que en el último día hábil, antes de las elecciones, hubo muchas filas de familias cordobesas que se enteraron de que el gobierno provincial estaba repartiendo bonos especiales. Es decir, esta cuestión del costado más
llamémosle, más nefasto de la política, que es tratar a la gente de idiota, de estar repartiendo cuestiones y gastar mucha plata en propagandas, le terminó jugando en contra. Sí. Entonces, a la hora de pensar un poco todo esto que estamos comentando, de una mirada más financiera de la vida, del rol de las juventudes, que están reclamando narrativas distintas, y el hecho de repetir fórmulas que la verdad han generado, que se volvió el costado más, llamémosle, despolitizador de la política, como es el clientelismo, parece que es algo que todavía no está logrando entender las dirigencias, tanto provinciales como nacionales. Entonces esas también son cuestiones que se tienen que revisar también. Ujú. Sí, sí, sí. Y en ello, el Frente de Izquierda sí subió un poco el porcentaje de votos, un 4,7, se ubica en cuarto lugar, allí con 3 legisladores que van a tener su banca. Buena performance en estas elecciones para el Frente de Izquierda a nivel nacional. Sí, lo que pasa del Frente de Izquierda es que me parece que al ser una filosofía apegada al trotskismo, que es básicamente dar expectativas al desarrollo urbano, hace que esos votos en general estén muy concentrados en lo que son las principales ciudades, digamos. Quizás con una excepción a lo que ocurre en Jujuy, por ejemplo, que la verdad no he revisado cómo fueron las elecciones en Jujuy, pero acá lo tengo. Bueno, pero en general el Frente de Izquierda quizás tenga que revisarse cuestiones en base a cómo poder generar una interpelación a una sociedad que sea mucho más heterogénea de lo que cree. Porque en general, por lo menos lo que pasa acá es que en general le va bastante mal en la provincia de Córdoba. Y sí, me puso sí, también, sí. Sí, pero eso tiene que ver con que, a ver, para dar un ejemplo, qué sé yo, concreto, vieron que en las elecciones de las PASO, en la interna que hubo ahí del kirchnerismo entre Massa y Grabois había juntado un porcentaje de votos bastante notorio en comparación a lo suficiente como para que Massa trate de negociar con él. Yo cuando viendo de dónde venían esos votos, me llamaba la atención que venían votos en ciertas provincias donde no esperaba que tuviera mucha incidencia Grabois. Veía que tenía votos, por ejemplo, en Río Negro o en zonas donde uno pensaría si esto tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con las caminatas contra Joe Lewis, ahí en el Lago Escondido, o también en las incidencias sobre ciertos proyectos más comunales o de proyectos agroecológicos, etcétera. El problema del Frente de Izquierda es que, por ejemplo, denuncia el extractivismo, el saqueo ambiental, pero no he visto, por ejemplo, reels de Miriam Breckman pisando algún emprendimiento agroecológico, por ejemplo. Creo que esa es otra cuestión a tener presente, la falta de claridad sobre cuál es lo programático a la hora de superar, por ejemplo, un gobierno de esta índole, porque creo que no garpó para nada estar diciendo ponerle un freno a Milei y esas cosas. Creo que eso también genera frustración en el votante, el hecho de que no haya propuestas, no haya una claridad sobre, bueno, ¿y cómo sería la Argentina post-Milei? Nadie lo dice, absolutamente nadie. Creo que algo, podemos decir, ayudó cuando, no sé si vieron imágenes de Miriam Breckman regalando miel autogestiva, creo que era una miel autogestiva, una cosa así, que se le dio. Unas cooperativas Claro, bueno, eso quizás pueda servir, digamos. Quizás tardó, quizás no, en plena veda quizás no ayuda, pero y en el mismo día de las elecciones. Pero creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, que el vocabulario de decir ponerle un freno a Milei y esas cosas, creo que también genera frustración y no ganas de ir a votar por el hecho mismo de que no, porque Milei tiene razón en algo, que es cuando él dice, yo por lo menos estoy proponiendo algo, el resto no dice nada, solo quieren ponerme freno a mí. Y la verdad que algo de razón tiene, digamos, como que no hay una claridad discursiva sobre cuál es la cuestión programática detrás de todo esto. De hecho, Milei también es el único que instala discusiones sobre la cuestión de Israel, la cuestión de la franja de Gaza y todo eso, de una postura que no coincidimos,
pero que ha sido una cuestión que ha estado absolutamente ausente en muchas expresiones opositoras, por ejemplo. Bueno, esa falta de claridad sobre cómo pararnos frente al mundo creo que también es un silencio que también genera poca claridad y un achatamiento en el vocabulario de estas alternativas opositoras que no han sido muy prometedoras. Ujú, sí, sí, sí. Ahí todo un tema. Y por cierto, lo que sí también es un dato, Lea, es que la participación fue baja, un 67,9%, según lo que leemos, la más baja desde 1983, que ese es otro dato ahí a tener en cuenta. Sí, que En San Luis por lo menos se veía un desierto en horarios donde habitualmente suelen ser pico y filas y demás. Sí, igual yo creí que iba a ser mucho menos todavía. Pensé que iba a ser incluso inferior al 60%, pero bueno, un poquito más alto, diría, bueno, es un poquito más alto de lo que yo creía, pero sí es, como vos decís, es una baja participación que podemos decir que a esta altura es como que cada 2 años va teniendo un descenso notorio de la participación y que tiene que ver con todo esto que acabamos de comentar claramente, digamos. Así que bueno, se requerirán quizás otras narrativas que no sean, a mi entender, muy institucionalistas. Algunos dicen que, por ejemplo, una solución sería que deje de existir el peronismo. No lo sé, digamos. A lo sumo el peronismo tenía una capacidad de readaptarse y escuchar lo que dicen gran parte de las sociedades, parece que le cuesta bastante. Pero sobre todo creo que requiere también algo de épica, porque seguir manteniendo la prolijidad discursiva, lo políticamente correcto, con discursos muy acomodados y que puede sentir cómodo a sectores que más de clase media, pero sabiendo que estamos en una realidad donde la mayoría no llegamos a fin de mes, bueno, me parece que se requiere una proclama épica que hasta ahora el único que lo promete son estas nuevas derechas. Así que bueno, creo que ese es el principal desafío, le guste o no, porque bueno, el hecho de que sea un fiasco Provincias Unidas también marca ese rumbo, la ausencia de épica. Así que bueno, a ver, sí. Tal cual, y esto que decís vos, tal vez la estrategia de Fuerza Patria con la figura de Tayana como un antagonismo a Milei y a los candidatos de la Libertad Avanza, con un discurso de la figura súper ética, un militante súper ético, pero la verdad que agua de tanque, no conmueve escucharlo siquiera, entonces ahí esa estrategia a revisar. Yo dudo que el peronismo esté muerto, ahí esto como para revisar, porque un 30 y algo % un porcentaje que con el bombardeo que en los medios hegemónicos todos y en las redes digitales tiene el peronismo y las principales figuras del peronismo, seguir disputando, bueno, no me parece una cuestión a desatender, pero bueno, iremos viendo cómo avanzan en estos 2 largos años que nos quedan, cómo avanzan las disputas ahora y la correlación de fuerzas en las cámaras de diputados y senadores. Sí, pero también en las calles, te diría, digamos. El Congreso se va a acomodar de algún modo y hay que ver cómo va a seguir el panorama en estos 2 años todavía, porque recordemos que todavía hay una contraprestación detrás de toda esta deuda, detrás de todos estos dólares que llegaron, que fue por las peores vías posibles. Tal cual. Y el tema, y con respecto al peronismo, habrá que ver cuál sería la posible solución, porque por un lado es cierto que el peronismo ha pecado en la idea de enfocarse demasiado en el bienestar del conurbano bonaerense y dejó a un lado la realidad heterogénea que vive el país, cosa que tampoco lo ha logrado Provincias Unidas, que se enfocó en un peronismo, llamémosle sojero, que tampoco es representativo de todo lo que pasa en el país. ¿Cuál sería esa síntesis? No lo sé, porque también hay que decir una cosa, Argentina es muy heterogénea. O sea, si la red de medios alternativos pretende hacer un programa radial federal, es porque somos un país muy heterogéneo, muy
tenemos culturas muy distintas y eso hace muy difícil a veces crear una identidad nacional que logre sintetizar todo eso. Así que bueno, creo que ese también ese es el desafío para alguien que quiera encabezar la Argentina post Milei también. Tal cual. Bueno, seguiremos y esto que dijiste vos, la disputa en las calles, por supuesto que ya lo empezamos a ver acá cerquita la semana pasada con el pueblo mendocino, esa antagonía que tenemos el sector cuyano de que amplio porcentaje para la libertad de avanza, pero también de manera masiva en las calles repudiando el avance minero extractivista, con una feroz represión que se va agudizando, incluso en las provincias. Así que, bueno, ahí las calles como escenario de lo que se viene con lo que se avisora, reforma laboral, reforma previsional, este paquete también que va directo a los y a las trabajadoras formales, así que veremos cómo toman protagonismo también las calles, como decís vos. Una última cosita en base a lo que decís, como para ahora sí cerrando, aprovechando que les habla desde Córdoba y ustedes que están en Cuyo. No hay manera en nuestros territorios que se pueda forjar una revuelta social o popular si no hay una mínima participación de quienes votaron a Milei. Y eso es algo que no lo están entendiendo gente de Buenos Aires o que apuntan al conurbano bonaerense solamente. No hay forma, digamos. Y para eso creo que hay que ser tierno con el de al lado y duro con el de arriba. Yo creo que muchas veces hemos denigrado al que vota Milei, a nuestro vecino, y a veces en algunos sectores han sido tibios o blandos con alguien que tiene un puesto jerárquico superior. Creo que para forjar esas revueltas que vos mencionás, yo creo que hay que ser tierno con el de al lado y duro con el de arriba. Para mí esa es la clave. Esa es una de las, coincidimos acá, estamos todos diciendo que sí con la cabeza. Mira, y uno de los puntos que veíamos esta semana es lo que pasó con el sector de discapacidad, que saben, por ejemplo en San Luis lo veíamos, sectores de trabajadores de distintas áreas de discapacidad que salieron a las calles a reclamar. Y ahí se veía gente que nunca salió a las calles, pero que tocó un punto límite, ahí como una incipiente salida a las calles con las que deberíamos empezar a articular los sectores que creemos que por ahí va la cuestión, el diálogo necesario aunque nos cueste, veremos si nos va saliendo, nos queda tarea larga en este tiempo. Te agradecemos mucho, Lea, este diálogo, este análisis, con las elecciones ahí legislativas fresquitas, seguiremos en diálogo. Seguiremos en diálogo, hasta luego. Abrazo. Bueno, dialogamos con Lea Ross, ahí tratando de entender un poquito con el compañero periodista de La Luna con Gatillo, que invitamos a seguir, a leer en redes digitales, y necesario análisis postelectoral.